Bueno, entonces, con mi saludo cordial para todos. Hoy es el día 6 de abril del año 2021. Hoy hace 58 años vi la luz del sol, por primera vez. Entonces hoy es el día más importante del año para mí. No, bueno, les decía al principio que estamos a las puertas de cerrar el segundo corte. Entonces quiero hacerles un par de comentarios al respecto de eso para que todos tengamos la información completa. Nosotros tenemos, imagino que en algún otro curso ya les habrán comentado al respecto. En la Facultad de Ingeniería tenemos en curso un proceso para lograr obtener la acreditación internacional de los programas de la facultad, de todos los programas de ingeniería que tenemos en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Para lograr una acreditación internacional, pues hay que acudir a un organismo que acredite programas de pregrado en distintos países, y hay varias agencias y varios organismos de esa naturaleza. Uno de los más conocidos en nuestro medio es la ABET, que es una organización, la American Board de Engineering, no sé qué vaina, no recuerdo bien la sigla, que hace ese proceso de certificar la calidad internacional de un programa mediante un proceso muy riguroso de evaluación y de medición de condiciones y de requisitos, que es un poco más esforzado que el proceso de acreditación de alta calidad nacional, que de por sí ya es bastante exigente. Entonces, hace algún tiempo la universidad decidió que nos íbamos a someter a ese proceso de acreditación en la Facultad de Ingeniería. Para ello, hemos venido trabajando en diversos frentes para preparar la información que nos permita ponerla al frente de los evaluadores para que ellos revisen, en los términos de un manual de evaluación y de unos criterios de calidad que ABET publica anualmente y que las instituciones interesadas pues deben satisfacer para poder ser acreditadas. Dentro de esa información que se prepara, que cada carrera está preparando y ha venido preparando a lo largo ya de casi 2 años, se definieron unas competencias o unas habilidades que cada uno de nuestros egresados debe tener formadas en el momento en que se le entrega su diploma profesional. A esas habilidades o a esas características que identifican en forma genérica a nuestros egresados, es decir, que todos los egresados de la facultad las deben tener, se les denomina en términos técnicos los Student Outcomes, o sea, las características de salida del estudiante, que complementan los conocimientos y las habilidades propios de cada profesión, pero que le dan al profesional una integralidad como profesional de alta calidad. Esas características son 7 y se supone, si las cosas se hacen correctamente, que el estudiante las construye y las fortalece como fruto o como resultado del proceso de tránsito por todos los cursos de la carrera. De manera que determinados cursos, en determinados cursos se deben hacer intencionalmente actividades de ejercitación y de evaluación que sirvan para reforzar esas características del estudiante, además de los conocimientos propios de cada materia. Entonces, por decirlo concretamente, en este curso de métodos numéricos tenemos unos temas que cubrir que ya hemos venido cubriendo varios, que son conocimientos que el ingeniero al egresar debe tener en su inventario de habilidades y de saberes para poder enfrentar los problemas de la vida real. Pero además
Hay algunas habilidades que no son particulares de ninguna ingeniería, sino que son habilidades específicas de cualquier buen profesional, como por ejemplo es la habilidad para comunicarse de manera efectiva con con una variedad amplia de audiencias. Es decir, que el profesional tiene que ser capaz de comunicarse efectivamente, es decir, con buena calidad verbalmente, por escrito, ante sus compañeros, ante personas que no sean de su disciplina, ante clientes potenciales, ante distintos rangos de audiencias, y debe ser capaz de entenderse bien con todos. O sea, su proceso de comunicación debe ser efectivo para que todas esas audiencias puedan nutrirse de su saber. A veces ocurre que cuando se hace mucho énfasis en el lenguaje técnico y en los asuntos técnicos, el profesional es muy rico en esa dimensión, pero cuando trata de comunicarse con los demás, la comunicación no siempre es efectiva, porque el uso de la terminología o porque la forma como él maneja su lenguaje es perfectamente clara, perfectamente correcta, pero no siempre significativa para la persona que lo está escuchando, porque la persona que lo está escuchando no conoce o no tiene ese mismo nivel técnico. Es como cuando uno va al médico y el médico le explica lo que tiene en términos científicos y el paciente recibe la información y sabe que tiene algunas cosas, pero no las puede discriminar bien porque no conoce la terminología. Entonces, esa habilidad para comunicarse de manera efectiva con una variedad de audiencias es una de las 7 características que se deben construir a lo largo de la carrera y que en este curso la vamos a medir. O la estamos midiendo o la tenemos que medir de manera explícita. Otra es la habilidad que tiene el ingeniero para adquirir y aplicar nuevos conocimientos, que puede ser que ni siquiera pertenezcan a su área de formación, utilizando estrategias de aprendizaje, o sea, la capacidad para aprender por sí mismo cosas que no conocía y que debe aprender para resolver una determinada situación, en particular para los ingenieros de sistemas, pero en general para todos los ingenieros esa es una habilidad crucial, porque las cosas con las que el ingeniero se enfrenta en la vida real son muy diversas y varían en el tiempo. Entonces, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, para centrarme en mi experiencia, en la experiencia de mi área profesional, aprende unas determinadas cosas a lo largo de su carrera, pero incluso sin haber terminado la carrera se da cuenta que lo que aprendió hace 2 o 3 años ya hoy en día no tiene la misma vigencia porque surgieron desarrollos nuevos, herramientas nuevas, y se ve en la obligación necesaria de aprender por su cuenta. Y cuando el ingeniero va a una ubicación laboral en una empresa, por ejemplo, digamos, del sector petroquímico, que es uno muy cercano a nuestro entorno geográfico, es posible que tenga que aprender mucho sobre, dependiendo de la empresa, sobre plásticos, sobre hidrocarburos, sobre las diferentes cosas que en ese lugar se manejan y con las cuales puede que ni siquiera haya tenido nunca una relación. Todo esto se los estoy diciendo porque en las actividades de evaluación que quedan pendientes de aquí hasta el final del semestre, vamos a tener un par de actividades para medir cosas de la materia, pero en las cuales también vamos a evaluar esas 2 cosas en específico. Uno, la capacidad de cada uno de ustedes para comunicarse efectivamente con diversas audiencias. Y 2, la capacidad de cada uno de ustedes para aprender conocimiento nuevo y aplicarlo por su propia cuenta en función de la solución de alguna situación. Entonces nosotros hemos colectivamente en la facultad desarrollado un plan de trabajo para todos los cursos que son de las áreas profesionales de cada carrera, en los que se van a aplicar algunas actividades de evaluación que tienen ese doble propósito. Medir no solamente la calidad del aprendizaje propio de la materia, sino además medir 1 o 2 de los student outcomes, o sea, de las características de salida del egresado, con el fin de determinar qué tanto nivel se han alcanzado en puntos intermedios y al final de la carrera, y poder a partir de esos resultados
implementar planes de mejoramiento al interior del currículo para que esas habilidades de salida mejoren. ¿Por qué? Porque si esas habilidades de salida del egresado no están consolidadas, pues se ve comprometida en términos generales la calidad de los programas, y entonces tenemos que preocuparnos por fortalecer muy bien esas 7 características. En este curso en concreto, en particular, para el cierre de este segundo corte les voy a asignar una actividad de trabajo en equipo. Ahora les explico con un poco más de detalle. Todavía no la tengo lista para liberarla, para entregársela en sus manos, pero en la próxima clase sí. Una actividad consistente en una tarea o en un trabajo sobre temas del segundo corte, en el que vamos a evaluar no solamente la calidad de las respuestas y del proceso aplicado, sino la forma como cada uno de ustedes o cada uno de los equipos comunica los resultados. Entonces ahí vamos a mirar la precisión conceptual, vamos a mirar la calidad de cómo está redactado el documento, el uso correcto del lenguaje técnico, la verificación de la calidad de la presentación, la claridad de los resultados, en fin. Todo esto se los voy a suministrar en un documento explícitamente detallado para que ustedes conozcan lo que hay que hacer y cómo se va a calificar eso desde la perspectiva del proceso de Student Outcomes. Es decir, ustedes van a poder saber, ustedes mismos podrían precalificar su actividad y saber, porque como van a estar claros y detallados los criterios de calificación, ustedes van a poder valorar si cada uno de esos criterios se cumple bien, regular o mal en su trabajo. Obviamente todos van a estar bien porque se van a esforzar para que así lo sea, porque ya saben qué es lo que se les va a revisar. Como dije hace un momento, esa va a ser una actividad, una de esas actividades va a estar en este segundo corte y otra en el tercero. Esta del segundo corte, para hacerla realmente eficiente y para poder hacer la valoración en unos términos razonablemente cómodos, va a ser una actividad en grupo. Pero la conformación de los grupos tiene distintos sabores, entonces de aquí a la próxima clase yo les enviaré la información respectiva para que ustedes conformen los grupos con la organización que sea de su preferencia. Voy a liberar un documento compartido en una nube, en algún sitio en la nube nuestra, para que ustedes a su elección de manera autónoma conformen los equipos de trabajo como mejor les parezca o como deseen hacerlo, solo con el objetivo de que no sea yo el que impone la estructura de los grupos, porque puede ser que a veces uno quede en un grupo con una persona con la que no desea estar o con la que no se entiende bien, o en fin, miles de circunstancias. La próxima clase, de aquí a la próxima clase les llegará la información para que ustedes entre ustedes mismos constituyan los equipos de trabajo, y al final del viernes los equipos de trabajo que no estén constituidos o las personas que no hayan manifestado su interés en ese sentido o no aparezcan en ningún grupo, pues entonces a los que queden yo sí les asignaré el grupo, o sea, yo termino de completar los grupos con aquellos que no estén en alguno, para poder empezar a hacer la actividad. Esa actividad nos va a tomar las 2 semanas siguientes. No es una tarea tan extensa, y al final servirá tanto como actividad del segundo corte como actividad para medir los indicadores de desempeño de los Student Outcomes para el proceso de acreditación. O sea que para ustedes es una calificación relativamente fácil de obtener, una muy buena calificación. Y para mí tiene el doble propósito de que yo pueda tributar tanto a las calificaciones del curso como del programa de Ingeniería de Sistemas. Bien, eso entonces se lo estaré haciendo llegar en el transcurso del día de hoy hasta la próxima clase. En la próxima clase ya podremos comentar las preguntas que tengan, las dudas, y empezar a hacer esa tarea.
Bueno, vamos a revisar de una manera general el día de hoy, hacer una retroalimentación sobre la tarea que les había asignado antes de salir al receso, relacionada con el análisis de las cifras de vacunación en el caso de Colombia y Chile. Pues que es básicamente una tarea de aplicación de los conceptos de ajuste de curvas para practicar un poco eso y pues responder tres preguntas que yo les había hecho de una manera general. La solución que voy a presentar es la que hice yo, con el enfoque que yo escogí, pero no necesariamente significa que si usted cogió un enfoque distinto a ese, su enfoque esté mal. Es decir, como en todas las situaciones anteriores, en el terreno de la solución numérica de los problemas puede haber diversidad de enfoques. Cada uno tiene ventajas, cada uno tiene eventualmente algunas debilidades y la idea es que desarrollemos el criterio para escoger un enfoque razonablemente limpio, razonablemente sólido, para que no se caiga apenas, o sea, no se derrumbe solo. Entonces, voy a mostrarles la solución que yo propuse, de dónde la saqué, cómo llegamos a ella, y luego comentamos algunas cosas sobre los datos, en particular que de cada uno de los dos casos que están en estudio, la respuesta que yo encontré, y ustedes contrastan mi enfoque con el que cada uno de ustedes haya hecho en su aporte particular, para que pues extraigan conclusiones de la comparación y decidan eventualmente, bueno, el que yo hice es mejor por esto, esto y esto, frente a lo que presentó ahí el profesor, o cualquier conclusión. O sea, la idea es aprender de esa comparación. Me dicen que Andrés Ortega no puede ingresar porque está sin internet. ¿Qué cosa? Diego Pardo está sin luz. Bueno. Gracias, Lina Marcela. Bueno, vamos a compartir la pantalla entonces para ver la retroalimentación de la tarea que yo preparé. Nuevamente les repito, no, lo acabo de decir, pero lo vuelvo a decir, no, esta no es la verdad revelada, ni es la única solución aceptable, es simplemente la que yo obtuve. Bueno, nosotros nos dieron estos datos. Este es el caso de Colombia, donde la vacunación empezó desde el 17 de febrero y al corte de los datos para hacer el ejercicio era el 21 de marzo, pues, al corte del que hice en los datos disponibles en la página de Our World in Data, 21 de marzo, y según esta tabla llevamos 2,39 dosis aplicadas por cada 100 habitantes, o sea, 2 dosis por cada 2.4 casi dosis por cada 100 habitantes. Quiere decir que el 2.4% de los habitantes habían recibido una dosis. Hay una claridad que hacer aquí porque estamos hablando en general de dosis de vacunas, no de vacunas completas, porque ustedes saben muy bien que hay vacunas de una dosis y de 2 dosis, etcétera. Entonces eso es eso exigiría un análisis mucho más fino que el que tenemos aquí. Aquí estamos haciendo el análisis por la cantidad total de dosis aplicadas. Entonces, estos datos de Colombia nos daban, según la misma página de Our World in Data, nos da esta curva. También nos dieron información análoga para el caso de Chile, con la diferencia de que Chile empezó la vacunación mes y medio antes, el 1 de enero del año en curso, y por lo tanto pues tiene más datos. Entonces la curva pues tiene, si miramos con la de Colombia, la curva tiene una forma parecida, pero tiene estrictamente como una serie de escaloncitos, escalones, mientras que la colombiana es aparentemente más suave. Pero esas son apariencias visuales, uno no puede guiarse
por ese tipo de cosas, porque basta con estirar la escala de los gráficos para que la curva sugiera otra cosa. Entonces no es buena práctica, no es buena política guiarse exclusivamente por los datos, por la línea curva, porque eso está hecha en función de la escala vertical y de la escala horizontal. Fíjate que aquí vamos de 0 a 40, mientras que en el caso colombiano vamos de 0 a 2. O sea que si yo pusiera esos dos datos, esas dos curvas en un solo gráfico, lo que va a ocurrir con la curva colombiana que empezó como por aquí, es que como va de 0 hasta 2, entonces sería una línea como por aquí, algo así como, vamos a ver si sería algo así, como una línea que habiendo empezado por aquí, va así y sube aquí un poquito, porque va solamente hasta el 2%, mientras que la de Chile ya va para esa fecha final, iba más o menos en un 40 y algo por ciento. Bueno, vamos a descartar las anotaciones y veamos ahora. Entonces, si las preguntas eran tres, es decir, el proceso en Colombia conserva la tendencia que he tenido hasta ahora. Es decir, si asumimos que la curva de tendencia se mantiene, hay que ver cuál curva de tendencia vamos a escoger. Si esa tendencia se mantiene, ¿cuánto tiempo tardaría el país para lograr el nivel de vacunación que llevaba Chile 60 días después de haber iniciado? Entonces habría que ver en la tabla de Chile a los 60 días qué porcentaje que llevaba Chile, para saber entonces en la línea de tendencia de Colombia en qué día se alcanzaría ese porcentaje. La segunda pregunta, si el proceso en ambos países conserva la tendencia que ha tenido hasta ahora, ¿cuánto se demora, en cuánto tiempo cada país habrá aplicado una dosis al 70% de su población? O sea, en el caso de Colombia, que tiene 51 millones de habitantes, el 70 es algo así como 35 por millones, 35 y algo más. Mientras que el 70 de 19 millones en Chile es 13 punto algo, ¿sí? Porque si fueran 20 serían 14, 13 punto algo. Bueno, ahora las cifras las miramos, se calculan y las revisamos. Y en tercer lugar, ¿cuántas dosis como mínimo se tendrían que recibir cada mes en Colombia durante ese periodo para alcanzar la meta de la pregunta 2? Ah, caramba, para alcanzar la meta de la pregunta 2, yo creo que lo que preparé excede un poco ese resultado, pero igual la metodología que usé sirve ajustándole algún parámetro tal vez. Bueno, entonces veamos la primera pregunta. Dice, bueno, antes de resolver las preguntas, miremos las líneas de tendencia. En Colombia, bueno, la línea de tendencia, yo escogí, inicialmente, formulé a partir de los datos que tenemos, dije, esto tiene una forma que podría yo determinar como no lineal. Evidentemente no es lineal, porque una línea recta no estaría muy cercana a la gran mayoría de los puntos. Entonces, una cuadrática, obteniéndola por el método de regresión polinomial, que nos conduce a tres ecuaciones con tres incógnitas bajo una forma que se explicó un par de clases anteriormente, nos da tres ecuaciones en A0, A1 y A2, que serían A0, A1 y A2 de una cuadrática. Si yo ajusto esa cuadrática, por ejemplo, en Excel, esta la calculé yo numéricamente resolviendo el sistema de ecuaciones simultáneas y me dio esta ecuación. Al utilizar los datos en Excel y generar la línea de tendencia automática que Excel produce diciéndole que fuera cuadrática, me dio la misma ecuación. Me dio 0,031x2, aquí me da 0,0030
o sea, 0,0031, que es la aproximación que hace Excel aquí, x2, menos 0,026x, menos 0,0259, o sea, 0,026x, más 0,089, que es aquí pues, con un poquito más de decimales al resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. ¿Cómo se hizo ese proceso? Pues simplemente aplicando, pues a partir de los datos, en el caso de Colombia, que es el que estamos mirando, en el caso de Colombia entonces hicimos lo siguiente. Esto no necesariamente hay que hacerlo así, solo que yo hice el proceso de carpintería dato por dato para tener un soporte y poder contrastar con el cálculo automático de la ecuación que Excel entrega o cualquier otra herramienta. A partir de los datos de fecha y dosis administradas, datos conocidos, donde la fecha del 17 de febrero es el día 1 y a la fecha del 21 de marzo, último dato conocido, es el día 33. Con estas cantidades de dosis administradas por cada 100 habitantes, entonces este sería la X, este sería la Y, si son para el plano cartesiano, y entonces se calcula la X cuadrado, la X cubo, la X a la 4, el producto de X por Y y el producto de XY al cuadrado por Y para todas las observaciones, y se calculan las sumas, que son las que me permiten determinar estos valores, estas sumatorias que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto me produce este sistema de ecuaciones simultáneas. N veces A0, 33 observaciones por A0, más la sumatoria de X por A1, más la sumatoria de X al cuadrado por A2, igual a la sumatoria de Y. Lo mismo, estos tres valores son estas tres sumatorias que aparecen aquí. La sumatoria de la X por Y da 695. Obviamente, estos datos los estoy tomando de las sumas de cada uno de los factores involucrados. Y si esta es la matriz de tres ecuaciones con tres incógnitas y este es el vector de términos independientes, pues lo que hice fue calcular la inversa de esta matriz, sirviéndome de la función m inversa que utiliza el Excel para no tener que hacer el proceso. Bueno, también hubiera podido resolverlo por Gauss-Jordan o por cualquiera de los métodos conocidos que ya en este caso se suponen un trabajo conocido. Y al multiplicar la inversa de la matriz por el vector de términos independientes, pues tengo la solución. Entonces, de ahí es de donde obtuve la ecuación que les estaba mostrando aquí, esta ecuación de este polinomio. Y he utilizado ese polinomio de grado 2 como línea de tendencia. Aquí, ¿qué más tengo en esta hoja? Entonces, obviamente tengo aquí la gráfica con los datos, la que estábamos viendo allá, y con la línea de tendencia. Pero fíjense una cosa, aquí tengo la gráfica sin los datos. Cualquiera de ustedes hubiera podido decir, oiga, pero es que si yo uso esta línea de tendencia, permítanme, le rebajo aquí al zoom para señalar lo siguiente. Si yo uso esta línea de tendencia azul, a medida que avance en el eje del tiempo, a medida que avance en días, la línea de tendencia cada vez va a ir más para arriba. ¿Cierto? O sea, cada vez se va, por ser una ecuación cuadrática, ella va, a medida que avanza, gana una altura cuadrática, o sea, crece cuadráticamente. A medida que avanzas en el eje horizontal, el crecimiento es más veloz hacia arriba. Eso matemáticamente es un modelo válido, pero no refleja la realidad. Entonces, ahí hay que tener ciertas precauciones cuando uno utiliza los modelos matemáticos sin análisis, sin pensar un poco más. Porque yo sé que entonces, como es cuadrática, si pruebo unos días más, entonces él va a crecer y a crecer, a crecer. Eso quiere decir que cada día se van a vacunar bajo una tendencia cuadrática, y algunos dicen que no, que el proceso crece exponencialmente, lo cual sería peor. Eso no es real, realmente. ¿Por qué? Porque con una tendencia de crecimiento cuadrática o exponencial,
un día que pase es muchos más vacunados ese día, el siguiente más que el día anterior, porque la tasa de crecimiento no es uniforme, en el caso este es cuadrática. Eso implicaría, en un caso, si esa fuera la tendencia real, eso implicaría que cada día o cada semana se necesitaría una infraestructura mayor de vacunación para poder aplicar muchas más dosis que el día anterior en el mismo tiempo. Y en la realidad sabemos que no es así. Por eso es posible que yo lo dejé así con la línea cuadrática simplemente para poder hacer este comentario. Pero hubiera podido pensarse una cosa distinta. Si uno mira los datos, me oculto esto un poco más despacio. Si uno mira la gráfica de los datos de Colombia, cualquiera podría decir, mire, yo entiendo que aquí empezamos bajito y empezó a crecer y durante este tiempo crece, cada vez crece como un poco más. O de pronto algunos podría haber dicho, no, desde aquí, por lo menos hasta aquí, yo me la puedo jugar con una línea recta porque no está demasiado lejana de los datos. Pero a partir de aquí, yo veo que esto tiene una curvatura como con tendencia a disminuir la tasa de crecimiento. Es decir, como si esto fuera, como si esto fuera una curva distinta. Entonces, si uno puede, si lo necesita, puede llegar a tener, voy a mostrar aquí esta representación gráfica, que es la misma curva anterior, pero cambiando la ecuación de tendencia. Si yo digo que es un polinomio de grado 1, si asumo que fuera lineal, entonces ustedes van a ver inmediatamente que el efecto es que la línea recta matemáticamente es correcta, esta sería la ecuación de la recta, pero en todos los puntos hay una cantidad de errores, o sea, en cada día el valor de la recta en unos casos está muy por debajo, incluso llegando a unos valores negativos, o sea, de vacunación negativa, lo cual es conceptualmente incorrecto, pero matemáticamente válido. Por eso el ingeniero no debe exclusivamente seguirse por el resultado matemático, tantas veces se los he dicho y lo seguiré repitiendo, sino que primero hay que validar que el resultado matemático esté correcto y segundo verificar si tiene sentido en el contexto de la situación. Entonces, por ejemplo, entre el día 0 y el día 7, 6 y algo, la línea recta me daría valores negativos de vacunación cuando pues sabemos que eso no puede ser que haya menos 100 personas vacunadas, no. En este rango de fechas, desde este punto hasta este punto, la línea recta me estaría dando valores mucho mayores en magnitud, pues teniendo en cuenta la proporcionalidad que los datos reales y aquí menores. Entonces, yo podría decir, bueno, entonces más bien veamos, la cuadrática es la que ya usamos, la que ya les mostré en la lámina, pero ¿qué pasa si yo escojo un polinomio de grado 3? Entre la cuadrática y el de grado 3, pues no hay como mucha diferencia en cuanto a ajuste con los datos, pero si escojo uno de grado 4, fíjense la diferencia que hay entre un grado 3 y un grado 4. El grado 4 parece acomodarse un poco mejor. ¿Por qué? Porque a partir de un determinado punto por acá donde cambia la curvatura, esta curva tiende, no sé qué vaya a pasar más adelante porque no la hemos calculado, pero puedo presumir que ella va a tender a disminuir el crecimiento hacia adelante. O sea que podría ser eventualmente esta una mejor solución numérica para estimar la tendencia de los datos. ¿Quién decide si es la de grado 2, la de grado 3? Usted. Lo decide el diseñador en la medida en que tenga más o mejor dominio de la situación que está modelando. Bueno, eso en cuanto a los datos de Colombia. En cuanto a los datos de Chile, volvamos a la lámina. Hicimos un proceso similar. De los datos de Colombia. En cuanto a los datos de Chile, hicimos un proceso similar. Encontramos las ecuaciones simultáneas respectivas para los datos de Chile, que son muchos más datos, que había 81 observaciones, si recuerdo bien.
La ecuación cuadrática que representa esos datos es esta. Fíjense que aquí existe el mismo problema en alguna zona de los datos donde la curva de tendencia me da valores por debajo de 0, como ya habíamos visto en el otro caso. Por lo cual uno, repito nuevamente, no debe guiarse exclusivamente por el modelo matemático sin reflexionar. Este modelo matemático es válido y yo lo puedo usar, aunque aquí incluso aceptando que en esta zona me da valores por debajo de 0, lo que no puedo es usar esa línea azul para interpolar valores por aquí entre este y este, porque la curva me va a dar, o sea, porque no tiene sentido usarla como instrumento de interpolación. De ahí que se haya dicho desde el principio que las líneas de tendencia obtenidas por mecanismos de regresión lineal o cuadrática o polinomial sirven más para estimar comportamientos futuros que para interpolar valores intermedios entre los valores conocidos. Si la idea es interpolar valores intermedios, entonces es preferible escoger el intervalo en donde quiero hacer interpolación y usar la interpolación con un polinomio de interpolación lineal o cuadrática, o ya sea de Newton o de Lagrange, el que uno quiera. Entonces, si miramos las cifras en el caso de Chile, pues la gráfica. Un momento aquí. Yo también podría revisar aquí, en el caso de Chile, mirar con una línea de tendencia de grado 3. ¿Qué tanto cambia con respecto a la de grado 2? Esta es la de grado 3, la que estamos viendo en este momento. Si le cambio el grado 2, pues como que no hay una mayor diferencia. Sí hay, obviamente, sí hay diferencia, pero no es muy apreciable en cuanto al cambio de tendencia. Una de grado 4, tampoco. Una de grado 5, tampoco muestra mucha diferencia. ¿Y a qué se debe esto? Básicamente, fíjate que ya una de grado 6 empieza a tener un comportamiento sinuoso en una zona donde los datos son planos. Es precisamente esa razón de que los datos sean planos en una buena parte del tiempo, por la cual los distintos grados de un polinomio 2, 3 y 4 no muestran una diferencia muy significativa en sus cambios de curvatura. Entonces, para este caso, es posible que alguno de ustedes haya dicho, miren, yo desde aquí hasta aquí considero eso como un modelo lineal, porque realmente no hay una gran variación en las alturas de los datos, y desde aquí hasta aquí, incluso uno podría jugársela, hacer la comparación, desde aquí hasta aquí, o me la juego con otra línea recta, y suponer que la tendencia es lineal, es decir, que siempre se vacuna al mismo ritmo, todos los días la misma cantidad de vacunas, lo cual es mucho más, presumiblemente es mucho más consistente con la realidad social de una comunidad, en lugar de pensar que cada día se vacunan más y más y más gentes con respecto al día anterior, porque esa es una tendencia matemática válida matemáticamente, pero alejada de la realidad. Bien, entonces, dicho todo eso sobre los datos, entonces, y habiendo, en el caso del ejemplo que les estoy mostrando, estas láminas ya quedaron subidas en Savio, entonces está hecho solo con la suposición de comportamiento cuadrático. Vamos a ver que esa suposición entonces nos arroja al final los resultados. La cuadrática que usamos está bien, pero nos prende algunas alarmas, y entonces es mejor volver a pensar la línea de tendencia. Si el proceso en Colombia conserva la tendencia que ha tenido hasta ahora, ¿cuánto tiempo tardará el país para lograr el nivel de vacunación que llevaba Chile a los 60 días después de haber iniciado? En el día 60, Chile, de acuerdo a los datos, día 60, que es el 1 de marzo, llevaba el 18,35 dosis por cada 100 habitantes, dosis administradas por cada 100 habitantes. O sea, el 18,35% de su gente había recibido una dosis. Mirando en Colombia, entonces, estos son datos observados. O sea, los datos suministraban el problema. Ahora, yo necesito mirar en la línea de tendencia de Colombia qué pronostica la línea de tendencia para el día 60. ¿Por qué en la línea de tendencia? Porque yo no tengo esos datos. Yo solamente tengo los 30 primeros.
los 33 primeras observaciones. Entonces, al mirar la línea de tendencia, el valor de 18,35 está entre el 81 y el 82. Al terminar el día 82, se supone que con la curva que estoy usando llevaríamos 18,7. Pero entonces, ¿qué pasa en el día 81? Vamos a la línea de Colombia, a los datos de la línea de tendencia, que son estos que están aquí. Y entonces yo miro el 18. En el día 82 alcanzó el 18,70%, como se ve aquí, y en el día 81 tenía el 18,22. Entonces, ese límite que tenía Chile en el día 60 de 18,35%, lo estoy alcanzando en algún momento del día 82 en Colombia, que sería el 9 de mayo. O sea, quiere decir que si esa línea de tendencia fuera consistente con nuestra realidad... Disculpe, pero ¿podría repetir esa parte? Claro, con mucho gusto. La pregunta dice, si el proceso en Colombia mantiene la tendencia actual, ¿cuánto nos vamos a gastar para lograr el nivel de vacunación que llevaba Chile a los 60 días? Entonces, vamos a los datos. Chile en el día 60 llevaba 18,35 vacunas por cada 100 habitantes. Entonces, en Colombia solamente tengo datos de 33 días, entonces acudo a la línea de tendencia. Voy al dato de Colombia. Aquí yo ya calculé la línea de tendencia, que es esta ecuación de segundo grado que está aquí. Y con esa ecuación entonces hice el cálculo de este Y para los días desde el 1 hasta que alcancé el 100%. Dice, o sea, esta es calcular esa ecuación hasta llegar a un 100%. Obviamente los datos de los 33 primeros días que me arroja esta curva son los datos de la curva, no los datos reales. O sea que si yo voy a trabajar con datos de entre los 33 primeros días, que son los que conozco, estos 33 días, yo no uso la línea de tendencia porque esos datos de los 33 primeros días sí los tengo reales. Pero para mirar qué sugiere la línea de tendencia en un punto posterior a los datos conocidos, como es el caso este, entonces yo vengo a la tabla que me produjo la línea de tendencia, la cuadrática que usé, y me dice entonces que lo que Chile llevaba que lo que Chile llevaba en el día 60, que era el 18,35%, la línea de tendencia en Colombia me sugiere que lo voy a encontrar por allá, o sea, que lo voy a alcanzar en el día 81, cuando alcanzamos el 18,20, en el día 82, perdón, cuando alcanzamos el 18,7. Esto suponiendo, como dice la pregunta, que el proceso en Colombia conserva la tendencia. La tendencia, bueno, y la tendencia que yo decidí era la de la línea cuadrática. Si uno hubiera escogido una línea de grado 3, aquella que cambia, que se aplana al final, de grado 4, perdón, pues entonces, obviamente, esta tabla daría aquí los valores correspondientes a la ecuación, a la de grado 4, no a esta, porque esta tabla está hecha con esta ecuación. Y obviamente, pues entonces la respuesta podría ser distinta. Entonces, si la tendencia de la curva colombiana se mantiene, el valor 18,35 se obtendría más o menos en el transcurso del día 82. Eso querría decir 9 de mayo. Y el 18,35 el 18,7% de nuestra población sería decir que en mayo tendríamos como 9,5 millones de personas vacunadas. Eso suponiendo que repito, todo esto es suponiendo que la vacunación obedece a esta curva de tendencia. Ya sabemos que esa curva tiene unas debilidades frente a los datos reales, pero estamos simplemente respondiendo a la pregunta en los términos del modelo que yo escogí, que es el modelo cuadrático. Ya vemos que habría sido de pronto mejor escoger un modelo que no sea el cuadrático, sino uno que represente esta disminución de velocidad que se aprecia aquí en los datos, porque es muy presumible que a medida que avancemos, la velocidad de vacunación
estabilizar en un cierto tope máximo porque es la capacidad instalada, a menos que se pongan más y más puntos de vacunación. Pero eso pues no es incierto. Segundo, si el proceso en ambos países conserva la tendencia que ha tenido hasta ahora, ¿en cuánto tiempo se alcanzaría el 70%? Bueno, entonces eso simplemente es, si yo uso esta línea de tendencia para Colombia y uso, perdón, me ubico aquí, y uso esta línea de tendencia para Chile y la calculo, entonces yo miro en Chile y al llegar al 70% en Chile, según esto, está por aquí. Fíjense que aquí está el 71%, aquí está el 69%. Entonces, en Chile, entre el día 96 y 97, el día 97 sobrepasaríamos el 70% de la población si la vacunación se comporta de acuerdo a esta curva que yo escogí, que es una curva de grado 3. Perdón, no, esta no es la, esta es, nosotros hemos escogido la de grado 2. De acuerdo a esta. Porque esta tabla fue construida con la de grado 2. Aquí había ahorita una de grado 3 porque yo hice unas pruebas para mostrar si cambiaba o no, pero la que realmente dio origen a esta tabla es la curva de grado 2. Y en Colombia, con la curva que teníamos, buscamos en cuándo se cumple el 70%, y eso, según esto, llegamos al día 155, según el que sería como el 21 de julio. Obviamente eso ni siquiera satisface la meta del gobierno, que dice que en el año es que se van a matricular el 70% de los ciudadanos. Meta que igual parece ser muy ambiciosa. Entonces ahí están los datos arrojados por las dos curvas. Conclusión de esta pregunta, bueno, dice, o sea, según esta curva, el 21 de julio vamos a tener 36 millones de personas vacunadas. Quiere decir que, por lo que se sabe, y haciendo pues una inferencia, una hipótesis que simplemente calculada por percepción, esa meta no es esa tendencia no es la que se está viendo, porque día a día no matriculamos más allá de, en el mejor de los casos, de 100,000 personas. Y para llegar a 36 millones en 2 meses más, pues se necesitaría bastante más que lo que hemos visto que se puede vacunar en el país. Pero repito, estos son datos extraídos de las dos líneas de tendencia utilizadas. De ahí la importancia de saber escoger la línea de tendencia o de saber, de seleccionar un modelo de tendencia más acorde, no solo a los datos, porque todos, cualquiera, yo lo puedo ajustar a los datos, sino que satisfaga de una manera razonable las condiciones reales. Y en la pregunta 3, ¿cuántas dosis como mínimo se tendrían que recibir cada mes en Colombia durante ese periodo para alcanzar la meta de la pregunta 2? Ahí lo que hicimos fue acudir a la línea de tendencia y mirando a partir del total de dosis que la línea muestra como aplicadas al final de cada mes, a final de febrero, a final de marzo, a final de abril, a final de mayo, a final de junio, yo sé la diferencia entre los dos valores, entre el último total menos los aplicados en los meses anteriores, yo sé cuánto se aplicó en el mes. Eso me daría que en febrero, de acuerdo a los datos suministrados, en este caso por la línea de tendencia, aunque yo podría haber calculado escrito los de febrero y marzo con base en los datos que se conocen, estas cantidades de vacunas por cada mes. Obviamente, vacunar de a 8, de a 10 y de a casi 10 millones de personas por mes implica algo así como 300,000 personas diarias, que es como el triple de la capacidad instalada en el país. Si eso se pudiera, lograríamos llegar a finales del mes de julio con los 36 millones de vacunas aplicadas. ¿Estos números de dónde salieron? Es de una simple resta, porque si yo digo que al final de febrero la tendencia me dice que el 28 de febrero iban 113,000 personas vacunadas. ¿De dónde salió este 113,000? De aplicarle este porcentaje a la población total del país. Y luego me dice que al final de marzo iban 2,285. Quiere decir que esta cantidad menos esta son las que se aplicaron en marzo.
según la línea, o las que se aplicarían en marzo. Y lo mismo, si a final de abril me da esta cantidad total de personas vacunadas, perdón, a final del mes de abril, me da esta cantidad total de personas vacunadas, quiere decir que a esto le resto las que se aplicaron en marzo y le resto también las que se aplicaron en febrero y me da la cantidad del mes de abril. Lo mismo para el mes de mayo, para el mes de junio y por lo tanto de ahí salieron, perdón, es que me salí de la mía, de ahí salieron esas respuestas estimadas de mi modelo. Vuelvo y repito, esa es una propuesta metodológica que está sujeta a todas las discusiones del mundo porque ya vimos que las curvas cuadráticas, el solo hecho de que a medida que avanzamos en el tiempo crecen cada vez más rápido, hacen suponer que en algún momento debe dejarse de adoptar ese modelo porque se supone que mientras más personas se vayan vacunando, cada vez va a ser necesario vacunar a menos personas pendientes. Es decir, el número total de pendientes va a ir disminuyendo, entonces la necesidad de vacunar más y más cada día también va decreciendo. O sea que muy posiblemente a lo que se va a llegar es a una tendencia lineal con tendencia a aplanarse al final del tiempo, cuando ya haya menos población pendiente de vacunar. Bueno, esa es mi propuesta de solución. Como les dije al principio, no es ni muchísimo menos la verdad única. Es simplemente una propuesta que las pongo en la mano de ustedes para que la analicen, la revisen y la contrasten con la que cada uno de ustedes hicieron. Desafortunadamente ya se nos acabó completamente el tiempo de la sesión, pero les pido que por favor hagan la comparación entre lo que ustedes hicieron y la propuesta que yo les acabo de mostrar para que saquen sus conclusiones y preguntas y dudas y comentarios que tengan, entonces los podemos discutir en la siguiente clase que tenemos 2 horas. En esa siguiente clase vamos a hacer algunos prácticas de ejercicios para no introducir tema nuevo porque creo que con el tema que tenemos cubierto ya están satisfechas las necesidades del segundo corte. Si dejamos algún tema nuevo introducido, ese nuevo tema no va a ser parte de las evaluaciones del segundo corte. Bien, entonces es todo lo que tenía para la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia, su participación. A los compañeros que no pudieron conectarse o que se desconectaron porque se les cayeron los servicios en el transcurso de la clase, pues les subiré inmediatamente después del almuerzo el video para que puedan revisar la información. Bueno, muchas gracias entonces a todos ustedes, que tengan un feliz almuerzo y nos vemos en la clase del próximo viernes. Gracias, profe. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Feliz cumpleaños. Bueno, muy amables. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz cumpleaños.